Y hoy vamos a contemplar como subtema algo que es sumamente importante, que son los principios fundamentales de la llamada Iglesia Protestante, ¿sí? Que somos nosotros. Los principios, la Iglesia tiene principios fundamentales que no se han cambiado desde el inicio de la Iglesia. Han continuado esos principios, se llaman fundamentales, el fundamento. Y ese fundamento es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor, no las tradiciones ni nada que se le parezca, ¿sí? Entonces, continuando con la historia de la Iglesia, veamos lo que se refiere a los principios del protestantismo, la reforma religiosa del siglo XVI, de donde nació lo que hoy llaman Iglesia Protestante, y Dios la llama Iglesia de discípulos, ¿verdad? Aquí abajo dicen que somos la Iglesia Protestante. Ahora creo que ya le cambiaron un poco, ahora somos los hermanos separados, y pues, ¿cómo estamos ahorita? Separados, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces, el protestantismo se caracteriza por principios, repito, fundamentales que la distinguen del catolicismo romano. Apocalipsis, quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, ese es un primer punto necesario para que podamos contemplar qué cosa es la Iglesia de Cristo y cuál es la Iglesia del hombre. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Así dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, cuando nos amó, desde antes que el mundo fuese, ¿sí? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y aquí está, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Usted sabe que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene un sacerdocio, y a los que no son sacerdotes les llaman laicos, ¿verdad? Incluso en algunos lugares los evangélicos llaman laicos a los que están frente a ellos. Es una costumbre que todavía tiene mucha gente evangélica que está fuera de todo, porque la iglesia verdadera es una iglesia de ministros. Todos le ministramos al Señor, tanto hombres como mujeres. El pastor tiene su papel ahí, pero no es el dueño de la iglesia. Es el maestro, el instructor, el que cuida las ovejas, ¿sí? Pero todos somos ministros. Hay unas cosas, un léxico que tienen, que yo lo escuchaba desde que empecé a caminar con Cristo, que decían decían pastores, es que yo soy de tiempo completo. Yo no entendí eso de tiempo completo, o sea que como no trabajan en lo secular, ¿sí? Trabajaban de tiempo completo, pero todos nosotros, todos sin excepción alguna, somos de tiempo completo para Dios, para Cristo. ¿Por qué lo digo? Usted lo sabe, 1 Corintios 10:31, dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para Dios, hasta comer y dormir. Todo eso, ¿verdad? Entonces, quitar algunas cosas cuesta trabajo porque se acostumbra la gente a ese léxico. Pero entendiendo, ¿sí? El sacerdocio que tiene la iglesia tradicional es un sacerdocio espurio, total y absolutamente, como ellos creen, con vestimentas que tomaron de otras religiones, ¿sí? Nosotros no tenemos necesidad de ponernos vestidos negros o ponernos una cosa así que tiene la boca del pez, que eran los gorros que se ponían los adoradores del dios Dagón,
mitad pez y mitad hombre. Todo eso es muy importante, que usted lo aprenda, lo conozca, para que podamos auxiliar a otras personas que están en esa situación tan difícil y que muchos nos enojamos cuando nos dicen la verdad. Yo fui uno de ellos, pero tenemos que decir la verdad. La cuestión es cómo decir esa verdad. Cómo decir esa verdad, no imponerla, pero sí estar firmes en la fe que nos fue concedida de parte de Dios. Laico, es un laico según ellos, porque así califican a los que no están vestidos de sacerdote. Todos los demás miembros de la Iglesia Católica les califican como laicos, es decir, que no pertenecen al clero. La Iglesia protestante, la Iglesia cristiana evangélica, no tiene clero, ¿sí? Tiene un diaconado. Aquí necesitamos diáconos, ¿verdad? Tiene un diaconado y un pastor, tiene servidores para los niños, etcétera, etcétera, pero no se les llaman laicos. Laico se entiende que es independiente de toda confesión religiosa. Busque el significado de laico y va a encontrar que el laico es una persona independiente de toda confesión religiosa. Está bautizado, pero no ha recibido ninguna orden sacerdotal según ellos. Pero acabamos de leer Apocalipsis capítulo 1, lo acaba usted de leer conmigo, que dice la palabra en versículos 5 y 6: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes desde que se inició la verdadera iglesia, ministros de Dios. Sí, por favor, vayamos a primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y luego dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? Versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real es un reino de sacerdotes, la iglesia llamada protestante, ¿sí? Somos un reino de sacerdotes. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? La casa espiritual que habla primera de Pedro 2 capítulo 5 está constituida por todos los creyentes en Cristo. Somos un edificio, no como somos un edificio construido por el Espíritu Santo como piedras vivas. Somos piedras vivas. Miren lo que dice el versículo 4: acercándonos a Él, también Cristo es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tradicional, según ellos, ofrecen sacrificio por medio de imágenes, por medio de otras cosas, y eso no lo aceptó la iglesia protestante. Por eso les estoy diciendo, la iglesia llamada protestante, nosotros cristianos evangélicos, tenemos principios fundamentales bíblicos. Eso nos distingue total y absolutamente de esa iglesia religiosa e imperial. Totalmente, ¿sí? La casa espiritual, repito, está constituida por todos los creyentes en Cristo, y es por eso lo mismo que la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesia, que dice llamados a salir fuera. Llamados a salir fuera. ¿De dónde? De todo lo que es lo mundano. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo maravilloso de Dios, donde Dios vive en nosotros. ¿Sí lo cree usted, que el Espíritu Santo vino a ser morada en usted? Porque yo no puedo hacérselo sentir. Entonces,
Esto es muy común, lo que dice aquí que somos, ¿verdad? Ser como casa espiritual, y es muy común con el templo del Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, por favor. O sea, repito, el sacerdocio de la Iglesia Católica Apostólica Romana es espurio a los ojos de Dios, y lo vamos a ver más tarde, porque el sacerdocio puesto por Dios en el Antiguo Testamento era para una sola tribu, los levitas, y para Aarón y su familia, ¿sí? Para Aarón y su familia. Nadie podía ser sacerdote si no venía de la descendencia de la tribu de Leví y de los hijos de Aarón. Nadie podía ser. Cuando el Señor se terminó los 70 años que estuvieron de cautiverio en Babilonia, llegaron y empezaron a restaurar el servicio al templo, y muchos quisieron entrar, pero se pusieron Esdras, Nehemías, Zorobabel, empezaron a investigar cuál era, desde dónde descendían ellos, su descendencia, y encontraron que muchos de ellos no descendían de Aarón ni de los levitas, y como consecuencia no los aceptaron. Es Dios, el sacerdocio para con Dios es muy especial. Mire, primer libro de Reyes, por favor, capítulo 6, versículos 11 al 13. Estamos hablando cosas eternas, iglesia. Cosas eternas. Estamos hablando lo que Dios dice, no lo que el hombre dice, ¿sí? Bendito Dios. Por eso el Evangelio no es una religión, es una relación con Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 11 al 13, dice: y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Fíjese bien la condición que pone Dios. Versículo 13: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Vemos ahí el templo de Salomón, ¿sí? Así como ese templo era la morada del Dios viviente, así nosotros hemos venido a ser la morada de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Vaya conmigo por un momento a Efesios 2:22, por favor. Efesios capítulo 2:22. Dice la palabra del Señor: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Y qué dice 1 Corintios 6:19? Ojalá y tuviéramos esa bendita oportunidad de la fe en lo que Dios dice. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Según Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está dentro de vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo está en nuestro interior, y otra cosa, no te perteneces a ti. De ninguna manera te perteneces para que quieras andar haciendo lo que bien te parezca. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Así se lo dijo a Salomón: si tú obedeces mis preceptos, mis estatutos, etcétera, yo estaré en este templo. Así es con nosotros, como templo del Espíritu Santo, ¿sí? Así como ese templo de Salomón era la morada del Dios viviente aquí en la tierra, ahora nosotros, la iglesia de Cristo, hemos sido hechos morada del Dios vivo. El eterno Dios vino a ser morada en tu interior, en tu espíritu. En tu espíritu, no está en tu alma. El Espíritu Santo no habita en tu alma, habita en tu espíritu.
Cuando no éramos cristianos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Teníamos el espíritu muerto y andábamos en alma y cuerpo, andábamos en nuestros sentidos, no conocíamos a Dios, teníamos una idea, teníamos una religión, pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida y sopla vida, el espíritu muerto que teníamos revive y ahora somos trinos igual que Dios, como hizo Dios a Adán, espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acuerdan? Hemos visto el tabernáculo. ¿Cómo estaba el tabernáculo? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio tuyo es tu cuerpo, es tu atrio. El lugar santo es tu alma. Y el lugar santísimo es tu espíritu, donde mora el Espíritu Santo. Por eso somos templos cada uno del Dios viviente. Es una diferencia al 100% de lo que dice la Iglesia romana de su sacerdocio a lo que dice Dios de nuestro sacerdocio santo. Bendito sea Dios. Vosotros también como piedras vivas, dice 1 de Pedro 2:5. Esas piedras vivas somos tú y yo, somos nosotros. Pero también agrega como casa espiritual. La iglesia es una casa espiritual. La iglesia es una casa espiritual, ¿sí? Y es un sacerdocio santo. Cada uno de nosotros tenemos un sacerdocio. Bajo la ley de Moisés, el sacerdocio estaba limitado a la tribu de Leví. Si quieren tomar nota, ahí en Números 8, versículos del 5 al 6 y del 13 al 16. Si no tienen pluma, pues no la apunten. Y también la familia de Aarón, como les dije, todos ellos eran los que Dios había elegido como sacerdotes. En los llamados a ser parte de la iglesia de Cristo, todos sin excepción alguna, todos somos sacerdotes. No necesitamos que alguien nos venga y que nos corte aquí y nos unja y ya tú eres sacerdote. No. Cuando tú naces de nuevo, ya empiezas a aprender tu sacerdocio espiritual. Tu sacerdocio espiritual, ¿sí? Todos sin excepción somos sacerdotes de Dios. Tenemos acceso inmediato al lugar santísimo. Hebreos 4, por favor. No necesitamos quien intervenga o interceda por nosotros. Que sí dice el Señor que oremos los unos por los otros, pero oramos en el nombre de Jesucristo. Primera de Timoteo 2, versículo 5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los que van desafortunadamente a esa congregación de los de la Iglesia Católica tienen muchos mediadores, pero de esos mediadores no se hace uno, porque no escucha a Dios más que a los hijos y a través del nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea Dios. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El eterno Dios dice que nos podemos acercar al trono de la gracia. ¿Sí? Al trono de la gracia, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo, ¿sí? En ese nombre. Vamos a ver por favor también Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Fíjense bien en el versículo 11. ¿Ya lo tienen?
Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. ¿Me escuchó bien? Todo sacerdote, esto habla del sacerdocio. Los judíos todavía siguen con su sacerdocio, pero tampoco funciona. Además, no tienen templo, ¿verdad? Sí, pero también aquí, con esas personas que son los sacerdotes, que hacen misas, aquí nos dice con claridad Dios, y que ellos lo busquen, los católicos que busquen en su Biblia esto, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Muere alguna persona y quiero que le hacen un novenario con 9 misas para que no salga del purgatorio, para que salga. Hermanos míos, por favor, dice 2 Corintios 4, versículo 4, que Satanás le tiene cerrados los ojos. Y nosotros estamos aquí para abrirles los ojos, así como llegó alguien a tu vida, llegó a mi vida, y nos abrieron los ojos del entendimiento y venimos a conocer que estábamos caminando al infierno. Pero el Señor nos había elegido desde antes, se ha llegado el tiempo, porque todo tiene su tiempo, venimos al conocimiento de la gracia del Señor. Entonces, pueden hacer miles, ¿cuántas misas hacen? No, ¿verdad? Eso no funciona, no pueden quitar ningún pecado. Ningún pecado. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los apartados, a los santificados. ¿Qué quiere decir esto? Si tú y yo somos hijos e hijas de Dios, ¿cómo nos ve Dios? ¿Qué dice aquí? Nos ve perfectos. Pero no estamos perfectos aquí, sino estamos siendo trasladados día tras día a la perfección. Pero Dios ya nos ve perfectos. ¿A quién ve Dios en la cruz? A Jesucristo no, porque ya se ha sentado a su diestra. ¿A quién ve Dios en la cruz? Te ve a ti y me ve a mí. Estamos juntamente crucificados con Cristo y ya no vivo yo. Espero darme a entender, por favor. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, el Señor nos ve perfectos. ¿Cómo te ves tú? Imperfecto, sí, claro, desde luego. Pero el Espíritu Santo nos está perfeccionando. Juan 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En la medida que tú estudias día tras día la palabra, tu mente está progresando y estás dejando de hacer muchas cosas que antes te gustaban. Si tú ya dejaste de hacer algunas cosas que no te gustaban y ves a alguna hermana o algún hermano que la sigue haciendo, ten mucha misericordia, porque tú no los puedes cambiar ni puedes imponerles absolutamente nada, pero sí les puedes ayudar cuando te pregunten: oye, ¿cómo hiciste para dejar aquellas cosas que te gustaban? Entonces te sentarás con ellos y dirás: sabes, a través de la palabra mis pensamientos han cambiado. Romanos 12, versículo 2, así lo dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento, para que podáis comprobar que la voluntad perfecta de Dios es agradable en grande manera. Necesitamos comprobar que la voluntad de Dios es agradable en grande manera. Necesitamos experimentarlo. Versículo 14, volvemos: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua, o sea, nos testifica lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Está escribiendo sus leyes en tu corazón.
Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La está poniendo en tu corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes reconocer a uno de nosotros, a una hermana, con qué clase de relación o qué crecimiento tiene espiritualmente, escuchando de qué te está hablando, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la libertad gloriosa del cristiano. Nunca más se acordará de lo que hiciste, de lo que hice. Esto nos cuesta mucho trabajo. A mí en lo personal me costó mucho trabajo por toda la maldad que hice, hasta que fui entrando más con el Señor y aprendí que no hay pecado que Dios no perdone, con excepción de la ofensa al Espíritu Santo. Todos los pecados los perdona, pero ya después que te perdona y vuelves a pecar, te sigue perdonando, pero ese pecado te va a traer consecuencia tarde que temprano, porque Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Tú tienes una protección como yo, completa al 100%, a través de la sangre de Cristo, a través de la palabra de Dios. Pero el Señor dice que al que toma por hijo, ¿qué día hace? Lo azota. Lo azota. ¿Sí? Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Alguna vez les dije, si Dios necesitara personas que nunca se equivocan para predicar, yo creo que nadie estaríamos de acuerdo. Nadie estaríamos de acuerdo. Pero sí tenemos un deseo muy personal de servirle a Dios y de que el Espíritu Santo vaya cambiando nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. Versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, las misas están fuera de todo. Los rezos que del rosario están fuera de todo. Hay un solo sacrificio que fue Jesucristo. Versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad, fíjense bien, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios somos la iglesia, ¿sí? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es la agua pura. Y luego dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabe que usted puede acercarse a la hora que sea hasta el lugar santísimo, hasta donde está el Padre, en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué no lo hacemos? En todo tiempo, en todo momento podemos acercarnos. Antes ni los sacerdotes descendientes de Leví se podían acercar hasta el lugar santísimo. Solamente llegaban al lugar santo, al lugar santísimo. Cada año entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificios. Nosotros tenemos por Jesucristo esa gracia tremenda. De cualquier lugar puedo acercarme hasta el lugar santísimo. Está muy lejos, sí, pero está cerca, está en nuestro corazón. Y hablar con el Padre en el nombre del Hijo. Hablar con el Padre en el nombre. Él quiere componer todas las cosas que tenemos mal, todas las angustias. Él quiere que tú eches toda tu angustia sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, volvemos en Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Un sacerdocio espurio. ¿Qué cosa es un sacerdocio espurio? Un sacerdocio espurio es un sacerdocio falso, un sacerdocio ilegítimo. Amén. Nosotros como sacerdotes elegidos por Dios, tenemos acceso inmediato al salón del trono del universo. Ahí donde usted lee en Apocalipsis 4
donde están los ancianos postrándose, hasta ese lugar podemos entrar nosotros. En el nombre de Jesucristo, hablo espiritualmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos acceso al salón del trono del universo como sacerdotes? Lo primero que tenemos que hacer como sacerdotes, lo que dice Romanos 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, espero darme a entender porque ese es un punto muy importante que para usted, para que sepa usted lo que usted es según lo que Dios dice. Dice Romanos 12:1, como sacerdotes tenemos que ofrecernos a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que es vuestro culto racional. Hay algunos que dicen, volviendo al léxico evangélico, vamos al culto. No, no, no. Tu vida es un culto a Dios. Tu vida es un culto. Aquí venimos para adorar a Dios juntos y para escucharlo juntos. Pero nuestra vida es un culto. Tu vida tiene que ser una alabanza para Dios. Aleluya. Aquí no venimos a cantarle alabanzas al Señor. Nuestra vida es una alabanza. Aquí cuando le cantamos a Dios, le estamos diciendo las verdades de nuestra vida a través de esas letras bonitas y hermosas. Como cantamos, Dios es bueno. Pues claro que sí es bueno. Cuánta bondad ha tenido para contigo y para conmigo y aún para con los inconversos. Porque con el Señor el sol sale para todos. Hay una gracia salvadora y hay una gracia corriente. Una gracia común. Es para todos sale el sol, para todos hay comida. ¿Sí? Pero la gracia salvadora son solamente para aquellos que Dios eligió. Entonces, como sacerdotes tenemos que ofrecernos a Él. Es un acto de adoración espiritual. Romanos 8:36, ¿qué dice? Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entre más vivas la vida cristiana, problemas te va a causar Satanás. Te va a causar problemas Satanás, pero no te va a poder hacer absolutamente nada, porque aún la muerte es ganancia para nosotros. Nosotros somos más que vencedores, entiéndanlo. No camine usted como persona vencida. No hay poder más que su falta de fe. Es la única cosa que le puede vencer a usted y a mí en este camino. ¿Sí? Porque como dice el mismo Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, dice que ninguno de nosotros vivimos para nosotros. ¿Sí? Porque ninguno de nosotros vivimos para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos propiedad doblemente de Dios, porque Él nos hizo y Él nos compró. Tenemos que hacer también sacrificios de buenas obras. Hebreos 13:16, por favor. Esta es la labor que hace un sacerdote elegido por Dios, una sacerdotisa elegida por Dios. Esas son las obras que Él preparó de antemano. Hebreos 13, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Yo no. Versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Se agrada Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Nunca nos desentendamos de algún hermano, de alguna hermana, o de alguna persona que pudiésemos conocer, vecino o familiar, que está pasando situaciones difíciles de enfermedad. Si podemos orar, si podemos ayudar financieramente, que Dios nos motive para hacerlo, porque es un sacrificio que le agrada a Dios.
porque Él es así. Nosotros como sus hijos también tenemos que ser así. Amén. ¿Sí? Bendito Dios. Y el sacrificio de dar, ahí mismo nos va. ¿Sí? Versículo 16 dice, y de hacer bien y de dar, o sea, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. El sacrificio del servicio también. Ustedes no están aquí porque no tengan nada que hacer. Salen de su trabajo o tienen que hacer algunas cosas, pero quisieran de momento irse a descansar, pero hacen un sacrificio que le agrada a Dios. ¿Sí? Incluso cuando vienen a ensayar, ¿sí? Que no es un ensayo, quiero que lo sepa. Cuando usted aquí empieza a practicar, aquí está el Señor. Aquí está el Señor, no se les olvide. ¿Sí? Donde estés invocado su nombre, Él está ahí. ¿Sí? Bendito sea Dios. Aprovechense. ¿Sí? Entonces, el sacrificio del servicio, Hebreos 13, versículos 10 y 11, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Quién cree usted que le canta a Dios? ¿Usted o el que vive en usted? Entienda esto, por favor. Yo no lo sabía hasta que estuve estudiando hace años esto. Si el Señor vive en mi corazón, el Salmo dice, en medio de la congregación te alabaré. Cuando estamos aquí, los hijos y las hijas, Él está en medio, y cuando empieza la alabanza y la adoración, es el Hijo que le canta al Padre. ¿Sí lo entienden? Es el Hijo el que le canta al Padre. Eso es algo muy hermoso, es algo precioso que debiéramos de aprender a entender y gozarnos en ofrecer ese sacrificio al Señor. Sacrificio. Cada creyente es su propio sacerdote. Escuchen, cada creyente es su propio sacerdote, por lo tanto, a los ojos de Dios, no es válida la confesión auricular que hacen los sacerdotes romanos. No es válida que se vaya usted a postrar ahí en un confesionario y empezar a decirle las cosas que no debe decírselas usted a nadie más que a Dios. Por eso usted es su propio sacerdote. Usted no tiene que andarle confesando al pastor ni a nadie sus maldades. Ese es un trato entre usted y Dios, y pedirle perdón en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Sería muy tardado seguir con esto hablando de quién inventó la confesión, quién inventó las ropas negras, etcétera. Esa cosa que se hacen aquí, que es el dios sol, ese algo que tienen ahí metido, así, no sé si recuerda usted, que sacaban algo con muchos rayos dorados, es la adoración al sol, y que ahí metían, era el lugar santísimo. Por favor, el lugar santísimo es usted, está dentro de usted, porque ahí mora el Señor en usted. Bendito sea Dios. ¿Amén? Entonces, la confesión auricular es otra cosa que no acepta la iglesia protestante. Es decir, que una persona confiese sus pecados a otra. Los sacramentos de la iglesia tradicional no son necesarios para la salvación. Usted se bautizó porque creyó. Los niños no creen cuando los bautizan. ¿Sí me doy a entender? Los niños no creen cuando los bautizan. Entonces, podemos asistir a algún tipo de servicio religioso, puedes bautizarte, pero si Dios no te ha buscado, no eres parte de su iglesia. Entendamos esto, por favor. Mire, Romanos 3,
Espero darme más prisa. Romanos 3. Romanos capítulo 3. Versículos 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Escuche, no hay quien busque a Dios, no hay quien vaya a buscar una religión, pero no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Romanos 5, versículo 10, ¿qué dice? El primer renglón solamente dice: porque si siendo enemigos, o sea, usted y yo y todos los que hemos nacido, fuimos enemigos de Dios. Fuimos enemigos de Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Amén. Nadie puede ordenar su vida de ninguna manera, ni con ninguna religión. Ninguna religión puede ordenar tu vida. ¿Sí? Vayamos por favor así rápido al Salmo 37, versículo 23. Todo esto desbarata cualquier religión y cualquier religión tradicional, sobre todo esa que ahora hay más musulmanes que católicos. ¿Sí lo sabe usted? El alcalde de Inglaterra es musulmán, en lugares donde el evangelio estaba muy fuerte hace años. ¿Qué les dije? Salmo 37, 23. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Él es el quien ordenó mi camino, él es quien ordena el tuyo y de todos nosotros. ¿Sí? Esa es la confianza que tenemos cuando oramos. Cuando alguien de nosotros vemos que anda desbaratándose por otras cosas, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. ¿Sí? Cuando tú le dices a Dios: Señor, no lo sueltes, no lo va a soltar, pero le va a dar una buena punta, pero lo va a jalar. ¿Sí? A lo mejor lo trae con la columna quebrada y ya no se va a volver a parar, porque es mejor que no camine para que no ande caminando. Es lo que no podemos entender, no queremos entender muchos de nosotros. Cómo actúa Dios en nuestras necedades. En nuestras necedades. ¿Qué les dije? Proverbios 16, por favor, versículo 9. Esto es para que podamos ver cuánta diferencia hay entre ellos y nosotros. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Lo ve conmigo? Jehová endereza sus pasos. Jeremías 10, 23. Usted y yo no podemos cambiar a nadie, pero sí podemos ser una luz para la gente, que puedan ver que somos diferentes a ellos y no para criticarlos. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camine el ordenar sus pasos. Nadie puede hacerse cristiano por sí mismo. Es Dios. Es Dios quien te eligió. Tú no elegiste a Dios. Él en su soberanía te eligió para Él. Amén. Hechos 13, por favor, versículo 48. Hechos capítulo 13, versículo 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban. O sea, los gentiles, ¿saben quiénes son? Los que no eran judíos. Y glorificaban no a Pablo, no al predicador, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Tú y yo estuvimos ordenados para vida eterna desde antes que nacieses. Por eso el Evangelio es una locura, no entra en nuestra mente. Nuestro raciocinio es muy pequeño, muy finito, tiene fin. Por eso se nos dio la fe. Caminamos por fe, no por vista. Y Dios te eligió. Bendito es Dios. Primera de Pedro 1. Alguna vez quiso contender conmigo una persona
que esto no era verdad, y tuvimos que irnos a la Biblia. De todos modos me dijo, pues no lo creo, no te puedo hacer creer. Una persona que es pastor dice, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 y 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí está, elegido según qué, la presciencia. No se equivocó la imprenta, no le puso una S de más, sino la presciencia, quiere decir el previo conocimiento. El previo conocimiento de Dios Padre. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer. Para obedecer, ¿sí, amados hermanos? Según el previo conocimiento de Dios para obedecer, ¿sí, amados hermanos? Romanos 8:29, no lo busque, se lo sabe usted. Ahí dice que el Señor nos llamó, ¿verdad? A los que antes conoció, los predestinó para ser formados a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Y qué más? Juan 15:14, el mismo Jesús nos dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes y los he puesto para que den fruto y vuestro fruto permanezca. Romanos capítulo 10 versículo 20 dice: yo me acerqué a los que no preguntaban por mí y les dije: heme aquí. La salvación es de Jehová, no es de nosotros. Él decidió salvarnos por el puro afecto de su voluntad. Esa es la soberanía de Dios. Otro punto muy importante de la llamada iglesia protestante, que la única autoridad para la iglesia es la palabra de Dios, no las tradiciones. La autoridad de la palabra de Dios está por encima de la autoridad del Papa. Y él dice que no, ¿sí? De las tradiciones que están encima. ¿Qué cosa dijo Jesús a su pueblo? Ustedes han invalidado mi palabra por sus tradiciones, les dijo el Señor. Y así han hecho estas personas también, ¿sí? Entonces, la centralidad del púlpito, la centralidad del púlpito donde se predica la palabra de Dios es sumamente importante. La centralidad del púlpito no está en el predicador, no está en el predicador, está en Cristo, en su palabra, en su palabra. Yo les he dicho, si aquí no están siendo edificados, aquí no están conociendo al eterno Dios, huya por su vida, por favor. Necesitamos entenderlo, porque en ello nos va la vida eterna. No pensamos mucho en el infierno, pero el Señor nos habla mucho del infierno en la palabra. Nos habla de aquellas vírgenes fatuas que se congregaban, andaban con su Biblia en la mano y no entraron. ¿Por qué no entraron? Porque no tenían una relación de intimidad con el Señor, un compromiso con Dios. Entonces, la centralidad del púlpito donde se predica la palabra es la palabra, el sermón es la parte más importante de la santa convocación. La alabanza es muy importante y la segunda parte, la predicación, es sumamente importante, porque Dios está tomando la vasija para hablar Él a través de su voz. No estemos predicando de otro pico, sino de lo que Dios te ministra. ¿Sí? Amén. Entonces, la misa no tiene ningún fundamento bíblico, ni los sacramentos de esa iglesia. La iglesia protestante son miembros, no son espectadores, son miembros, amados. Participan en los cantos de adoración, en la oración pública, en la enseñanza, en la escuela dominical, en el discipulado, etc. Estos son algunos de los principios que caracterizan a la iglesia llamada protestante. Es diferente totalmente. Termino con esto, una anécdota. La poderosa palabra de Dios. Un sacerdote católico llamado Hugo Latimer, muy conocido en aquellos tiempos, hace más de 400 años, fanático de su catolicismo, porque la mayoría de los católicos son fanáticos, y que gozaba poniendo en ridículo a los adversarios de Roma. Los que eran adversarios del catolicismo los ridiculizaba. Conocía mucho, pero un día llegó ante él un hombre protestante llamado Tomás Bilney,
un joven de 28 años. Este joven le dijo a Hugo Latimer que quería confesarse con él. Se quedó sorprendido, ¿no? Porque sabía quién era el que quería confesarse con él. Pero este hombre en su soberbia pensó que este joven protestante pensó que sus discursos, él lo comenta después, yo pensé que este hombre había escuchado mis discursos y había hecho que Bilner consideraba su creencia y regresara al redil católico apostólico romano. Lo aceptó y Tomás Bilner se puso de rodillas y le confesaba, y empezó su confesión diciéndole cuán grandes han sido mis angustias de mi alma. He pecado mucho y cuán inútiles reconozco todas las obras de caridad que hice. Había hecho muchas obras de caridad para hacer un balance, como piensan los católicos. Yo así pensaba, balance mis maldades con las buenas obras. Sí, pensaba, dice, hice muchas buenas obras para tratar, para reconciliarme con Dios, pero me di cuenta que fueron todas inútiles, absolutamente inútiles. El Señor Jesucristo hizo algo en mi vida, dice. Al final, este muchacho, con voz emocionada y quebrada, le habló, dice, empezó a decirle cómo había encontrado la paz en el Cordero de Dios. Le dijo cómo había salido Dios a su encuentro de una manera que ni él se esperaba. Un día llegué a mi casa con ese dolor de tanto que le hice al Señor, y de repente al hincarme sentí una presencia muy fuerte en mi interior. Y no sé por qué empecé a llorar mucho. Empecé a llorar, y después que lloré bastante tiempo, cuando me di cuenta, ya tenía yo otra óptica de la vida. Ya habían caído mis vendas espirituales. ¿Sí? Y el sacerdote Latimer, al oír el testimonio, quedó impactado en todo su interior. Su corazón fue abierto de ese sacerdote por el poder del Espíritu Santo, y la luz de Cristo iluminó su ser y fue convertido al cristianismo. Y a través de ese hombre Latimer, el Señor trajo a otros sacerdotes católicos al conocimiento de Cristo y empezaron a dejar sus sotanas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con este joven? El Vaticano ordenó que apresaran a este joven protestante, Tomás Bilner, y le hicieron un juicio. ¿Y dónde cree que murió? En una hoguera, quemado por hereje. Usted diría, qué injusto. No, hermanos, nosotros, creo que escuchó bien, que nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Y si vivimos para el Señor, ese es el sacerdocio. No hay otro sacerdocio real y verdadero. Dios nos llama y nos ilumina, y no para acusar a esta religión católica, sino para orar por todos ellos, porque de ahí venimos muchos. Pedirle a Dios que tenga misericordia. Nuestra guerra no es contra ningún hombre, ni contra ningún religioso. Nuestra guerra es espiritual contra Satanás y sus demonios. Qué hermoso testimonio de este joven por 28 años. 28 años. El Señor lo llevó ahí y le habló en su idioma y le dijo que había hecho obras para tratar de sentirse bien. El Señor, que lo tenía elegido, no se pudo sentir bien hasta que Dios llegó a su encuentro y sintió el perdón de sus pecados. Si usted no ha sentido el perdón de sus pecados, a lo mejor dices que no he pecado mucho, de todos modos usted peca. El perdón de los pecados nos hace sentirnos mal de alguna manera delante de Dios. Nos hace sentir dolor de todo lo que le hicimos a Dios. Él fue tan grande que vino para salvar a su pueblo, a usted y a mí que estábamos perdidos. ¿Amén?
¿Quedó claro? La iglesia protestante. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este bendito tiempo que hemos estado aquí, Señor. Parece que todavía no nos acostumbramos después de más de 100 días, Dios. Padre bendito, de estar fuera de este local. Pero hemos estado en casa, Señor, que es nuestra casa, el campamento de Jehová, seguramente buscando tu rostro, estudiando la palabra, cantándote, Señor, Padre bendito Dios. Y pronto, Señor, pronto hemos de estar aquí como iglesia, Padre, porque no estamos en la tribulación, Padre, estamos pasando por algo que tú les estás mostrando al mundo, que sin ti no somos nada. Y a nosotros nos estás mostrando, Padre bendito, tu enojo, Dios. Tu enojo, tú eres el dador de la vida y de la muerte. Tú sabes cuántas personas han muerto, Padre bendito Dios, y no nada más de la enfermedad. Cuántos niños han sido sacrificados en el vientre, Señor. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 30 millones de niños, Padre, anualmente, Señor. Aquí en este país van de más de 50,000 muertos, Señor. Padre, en la guerra de los narcotraficantes, Dios mío, Padre, muertos, Padre bendito Dios, de alcoholismo, Señor. Padre, suicidios que hay aquí en esta ciudad, que ya en este año lleva más de 14 suicidios, Padre bendito Dios, Señor. Padre, ten misericordia, Señor. Ten piedad y ayúdanos a extendernos hacia donde hay una necesidad, que no vayamos nosotros por nosotros mismos, sino que tú seas quien nos envíes, porque tú eres quien envías a tus obreros, a tu mies, porque tu mies es mucha y tus obreros pocos, Padre. Señor, con el manto de autoridad que me has dado, Señor, bendigo a los que estamos aquí en este local y también bendigo, Señor, a los que están viendo esta enseñanza y han participado en este culto, Padre bendito Dios de la gloria, en esta reunión, Padre bendito Dios, que ha sido todo para ti, Padre bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Si tú vienes en esta noche por tu iglesia, tenemos la plena certeza, la plena certidumbre que nos vas a llevar contigo, Señor, porque nos amas con amor eterno, Padre. Gracias, en el nombre de Jesucristo.